Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, te queremos honrar y glorificar, queremos darte gracias, Dios, porque eres tú quien nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, a pesar de los problemas y dificultades que tenemos que enfrentar. Dios, en el nombre de Jesús, ahora permite que podamos aprender un poco más acerca de ti. Trae sabiduría y trae entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poquito más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a tocar el tema de tiempo. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. No hay mejor pasaje para hacerlo que nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y es precisamente Dios, a través de este pasaje escrito por el hombre más sabio que ha existido, independientemente del Señor Jesucristo, pero estamos hablando de Salomón, del rey Salomón, hijo de David, que nos dice que todo lo que queremos, todo lo que anhelamos, todo lo que deseamos en este mundo, en esta tierra, tiene su tiempo. Y es que, si de algo podemos estar seguros, es que el tiempo en la tierra es uno. Así como el tiempo en Marte es otro. Y el tiempo en los cielos, en la presencia de Dios, también es otro. ¿De qué hablas, pastor? Bueno, nuestro tiempo se mide por el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta sobre su propio eje, algo a lo que llamamos día de 24 horas. Y el tiempo que tarda en dar la vuelta al Sol, a lo que llamamos año, que lleva 12 meses, 365 días, 8.760 horas. Ese es el tiempo para nosotros. En Marte, por ejemplo, un día es de 24 horas 37 minutos. Y el año, por estar más alejado del Sol, es de 22 meses, 687 días, 16.831 horas y media. Y obviamente se entiende porque su movimiento de rotación es más largo por encontrarse más alejado del Sol. Bueno, ¿y en el cielo? Bueno, la Escritura nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hablándonos de cómo el tiempo en el cielo se mide de manera diferente a cómo se hace en la Tierra, o en Marte, o en Júpiter, o en Saturno, ¿verdad? Y es algo que podemos ver fácilmente cuando revisamos algunos pasajes de la Biblia, en los que el tiempo es medido de manera diferente al que a nosotros nos parece. Mira, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis tenemos que al finalizar, el Señor Jesús hace la siguiente declaración, Apocalipsis 22:20. Declaración hecha por el Señor Jesucristo que dice: el que anuncia estas cosas dice, les aseguro que vengo pronto. ¿De qué está hablando? De su segunda venida, de ese regreso por nosotros. Por eso dice, les aseguro que vengo pronto. Así sea, ven, Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos aseguró? Que venía pronto. Y ese pronto ya se hicieron para nosotros cerca de 2000 años. Que en realidad, para Dios, según Pedro y lo que acabamos de estudiar, han sido como casi 2 días. Lo que nos sigue hablando de la manera en que el tiempo es tan diferente para Dios y para nosotros. Pero si hay una particularidad que Dios tiene, y solamente lo vamos a mencionar precisamente para que no se nos olvide, es que jamás llega tarde. Sin importar que las medidas de tiempo sean distintas, sean diferentes, Él no maneja el tiempo como nosotros, en donde decimos a una hora, pero en realidad queremos decir otra. Algo a lo que los gringos llaman Mexican Time, porque siempre llegamos tarde. Citamos a la gente para la boda media hora más temprano para que no lleguen tarde. Pero como la gente ya lo sabe, de todos modos, llega tarde. Estuve en una iglesia en la que el servicio, en teoría, comenzaba a las 10 de la mañana. Pero a esa hora
Solo estaba el pastor, su esposa y los chicos de la alabanza. Y no todos, ¿eh? Así que empezaban por ahí de las 10:20, 10:30. Y como la gente ya sabía, pues no llegaba. Hasta que el servicio terminó aplazándose hasta las 11. Pero decía que eso no le pasa a Dios. Él no es como nosotros y por consecuencia no llega tarde, siempre a tiempo. Él no maneja el Mexican Time, gracias Dios. Pero eso es algo que ya sabemos. Pero hablando del tiempo, es el tiempo lo que hace, por ejemplo, la diferencia entre una sanidad y un milagro. Mira, una sanidad es algo que sucede de manera paulatina, es decir, poco a poco. Alguien enferma de gripa y sin tomar medicamento para los síntomas, con toda seguridad ella sanará por ahí del cuarto o quinto día. Pero si oran por ella y sana en ese momento, eso es un milagro. Ahora, pensemos en una persona que se hace una fisura en un hueso y le dicen que sanará entre 6 y 8 semanas en las que tiene que guardar reposo. Pero si se ora por ella y sana en ese momento, es un milagro. El Señor Jesús durante su ministerio hizo muchos milagros de ese tipo, sanando enfermedades y curando dolencias. Mira, Mateo 4:23, hablando del Señor Jesús, dice: Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que estaban enfermos. ¿Qué hacía el Señor? Sanaba a todos los que estaban, a todos los que se encontraban enfermos. Pero si seguimos hablando de tiempo, me gustaría que viéramos lo siguiente. Cuando vamos a las Escrituras nos encontramos con un pasaje en el que Moisés y los israelitas ya han salido de Egipto y después de unos cuantos días llegaron al monte Sinaí. Dios le da a Moisés la instrucción de subir por 40 días para que recibiera por mano de ángeles las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Moisés las recibe y desciende, pero se encuentra con que en esos 40 días el pueblo se desbalagó, se desenfrenó, pecó y se hicieron un becerro de oro, al que por cierto tuvieron la desfachatez de llamarlo Jehová. Es decir, se estaban haciendo imagen y semejanza de aquel que sabían que los había sacado de Egipto, por eso le llaman Jehová. Pero su pecado está en hacer imagen y semejanza de nuestro Dios en forma de un becerro. Ahora, el becerro para ellos significaba, era un símbolo de poder, de poder. Pero Dios ya les había expresado el que Dios no tenía imagen. Y además hacen este becerro y comienzan a alabarlo y adorarlo y a hacer fiestas, orgifiestas, como se hacían en Egipto para los dioses de Egipto. No conocían otra manera de hacerlo todavía. Y fíjate qué es lo que dice Dios al respecto. Éxodo 32:9. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Pero aquí llama la atención, ahora que lo estamos leyendo, verso 10, que dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira a ellos. O sea, ¿cómo déjame? ¿Cómo déjame? Ok, vamos a dejarlo ahí en el tintero, porque sí vamos a regresar a esta expresión, pero déjame continuar. Sí, ese consumirlos del que habla Dios a Moisés nos habla de un acto instantáneo. De un acto instantáneo, así como cuando Dios consumió con el fuego a los rebeldes que siguieron a Coré, algo que viene más adelante, o como cuando consumió a los hijos de Aarón cuando ofrecieron fuego extraño. Ambos actos fueron hechos de manera instantánea. ¿Qué quería hacer Dios? Acabar de un golpe con la maldad, con la rebeldía, con la desobediencia del pueblo. Pero Moisés oró y clamó, suplicó, imploró al Señor, y él tuvo misericordia de ellos
y no los mató. Y ahí viene ese déjame. O sea, no ores, no clames, no supliques, no implores para que mi ira se encienda en contra de ellos y los consuma. Sin embargo, Moisés oró, clamó, suplicó, imploró, y el Señor tuvo misericordia de ellos. Fíjate bien, verso 11. Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras. Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios, Dios los sacó con mala intención de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra? Deja ya de arder de enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se la daré como su herencia para siempre. El Señor, como resultado, el Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Y aun cuando Moisés, el Señor renuncia de esta idea y Moisés al bajar mandó que los que seguían en la orgifiesta murieran, hicieron añicos, polvo, ese becerro de fundición y lo mezclaron con agua y se los dieron a beber, matándolos. Aún así la maldad e incredulidad del pueblo continuaba. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, unos días después, llegaron a orillas del río Jordán, que está exactamente en el lindero de la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar, de la tierra prometida. Fue entonces cuando enviaron espías para que exploraran esa tierra. Ellos, los 12 espías que fueron enviados al regresar, les dijeron que efectivamente la tierra era en extremo buena, que era una tierra fértil y apta para la siembra y para el ganado. Incluso trajeron frutos, enormes frutos de esa tierra, pero que tenía un inconveniente. Los hombres que la habitaban eran muy grandes, muy fuertes y vivían en ciudades muy protegidas al punto que no podrían derrotarlos. Cuando menos esa fue la opinión de 10 de los 12 de ellos. Solamente Josué y Caleb no dieron este reporte. Lo que provocó que el pueblo llorara, se lamentara y hablara en contra de Dios al decir que solamente los había sacado de Egipto para hacerlos morir en la tierra que dijo que les daría. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios ante esto? Números 14:28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Es decir, tu boca es la medida. 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, todo el número de los que fueron contados, se había hecho un censo, ahorita lo vemos, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. O sea, para que no haya los confundí. Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que seríais por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, es decir, morirán. Lo que no hizo de manera instantánea al pie del Sinaí, lo haría por 40 años en el desierto. Allí morirían todos los que tuvieron 20 años arriba. Ahora, ¿cuántos son estos? ¿Cuántos son estos? Porque ya dijo que hay un número, ¿verdad? Bueno, según el censo que hicieron en el desierto, en Números capítulo 2, verso 32, se nos dice, estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Cuántos israelitas había?
603.550. Entre 40 años, que sería el tiempo que iban a estar en el desierto, eso nos da un número de 15.089 muertes por año. Es decir, 1.257 al mes, 42 funerales al día, por 40 años. ¿Te imaginas ser el pastor, el ministro de esa congregación y tener que oficiar 42 defunciones diarias? O tener que hacer un servicio en la noche para los 42 o para los que mueran ese día. Tener que hacer un servicio en la noche para despedirlos. Mire, solamente para que lo evaluemos, ¿sí? En nuestro país somos casi 130 millones de mexicanos. Ya 130 millones de mexicanos. En 3 años de pandemia murieron 334.079 personas, lo que representa el 0.25% del total de nuestra población. ¿Ok? El 0.25% del total de nuestra población. Muy bien. Israel tenía un promedio en aquella época de 5 millones, entre 4 y 5 millones de habitantes. ¿Ok? En total. Hombres, mujeres, niños, ancianos, entre todos eran entre 4 y 5 millones. Vamos a tomar la cifra alta, 5 millones de habitantes. De los que murieron, ya vimos 603.550, lo que representa del total de la población el 12% en 40 años. Pero si sacamos la cuenta a 3 años, como fue la pandemia, porque se trata de que nos demos cuenta de las dimensiones de aquello por lo que estaban atravesando, resulta que murieron 45.267, lo que representa el 0.9% de la población. Es decir, casi el triple, más bien, más del triple de lo que nosotros vivimos con el COVID. El triple sería el 0.75 y aquí dice el 0.9, es decir, casi 4 veces de lo que nosotros vivimos con el COVID. ¿Lo puedes imaginar? Plantaron de cadáveres el desierto durante 40 años. Ahora, ¿qué es lo que debemos observar de todo esto? Decíamos que un milagro es instantáneo y una sanidad es poco a poco. Israel como nación podía ser curada del mar de manera instantánea en Sinaí o de manera paulatina en el desierto por 40 años. ¿Qué decidió? 40 años. Algo que definitivamente estaba en los planes de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en el Sinaí no solamente comunicó lo que iba a hacer, sino que dio oportunidad al clamor, a la intercesión. ¿Lo recuerdas? Ya lo vimos. Ajá. Sí, déjame, le dice a Moisés, ¿verdad? Déjame. A orillas del Jordán, no. Fue tajante sin dar posibilidades a interceder. Solamente comunicó lo que iba a hacer. Lo que nos habla también de cómo es que Dios prefiere hacer las cosas a través de un proceso, es decir, algo que lleva su tiempo, poco a poco, que hacer las cosas a través de un suceso, es decir, algo que es instantáneo. Y lo podemos ver claramente a través de la vida de los creyentes. Cuando llegamos al Señor, cuando le entregamos nuestras vidas, nos arrepentimos de nuestros pecados. Fue entonces que fuimos hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, sí, pero todavía enfermos por el pecado que practicábamos. Hijos de Dios salvos, sí, pero aún en extremo pecadores. Porque no es que le entregué mi vida al Señor y a partir de ese momento no volví a pecar más, jamás, jamás. Bueno, fuera, ¿no es cierto? Pero seguíamos mintiendo, envidiando, codiciando, fumando a los que fumaban, tomando a los que tomaban, diciendo malas palabras, es decir, groserías, desobedeciendo, en fin. Sí. Ya sentíamos de parte del Espíritu que nos redarguía y que nos hacía sentir incómodos cada vez que mentíamos, o cada vez que envidiábamos, o cada vez que codiciábamos, o cada vez que nos llevábamos el cigarro a la boca, o cada vez que le tomábamos a la botella. Sí, pero la seguíamos haciendo.
cosas que con el paso del tiempo, con el llenarnos del conocimiento de Dios, llenando nuestra mente con la escritura, teniendo nuestro tiempo de oración, siendo sensibles a ese redarguir del Espíritu Santo, hemos podido sacar poco a poco de nuestras vidas lo que se conoce como santificación, es decir, ese proceso en el que entramos para llegar a ser santos. Nadie de nosotros, en verdad, nadie de nosotros recibió al Señor y dejó automáticamente de pecar de manera instantánea. No. Todos seguimos luchando, sin importar el tiempo que tengamos o el cargo que ejerzamos o el ministerio que llevemos, el servicio que demos como creyentes. Seguimos luchando en contra del pecado, en contra de los malos hábitos que seguimos muchos de nosotros arrastrando. Vamos siendo transformados poco a poco a la misma imagen de nuestro Señor. Mira cómo lo dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, poco a poco vamos siendo transformados en nuestra manera de vivir, con el objetivo de un día llegar a ser realmente santos, como aquel que nos llamó, con el propósito de un día de ser santos como Jesús. Para eso fuimos llamados y escogidos por Dios aún desde antes de la fundación del mundo. Mira cómo lo dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. No solamente salvos y victoriosos, sino santos y sin mancha delante de Él. Ahora, si hemos aprendido algo, es que el pecado es la enfermedad de la que está enfermo este mundo. Así como el pecado era la enfermedad de la cual estaba enferma el pueblo de Israel y había que quitarlo, erradicarlo, ¿sí? De la misma manera, el pecado es la enfermedad de la que está enfermo el mundo en general. Y Cristo, nuestro Señor, vino para sanar, para curar, para redimir al mundo de pecado. Y lo primero que necesitamos precisamente para ser sanados, para ser curados, es recibirle, para ser hechos hijos de Dios. Es recibirle, para ser hechos hijos de Dios. Miren, esto es algo así como lo que sucedió en la pandemia. Lo primero que necesitamos para salir de esa pandemia, ¿sí?, fue el recibir la vacuna. Recibirla, fue gratuita, no tuvimos que pagar por ella, alguien más pagó por ella, pero lo que tuvimos que hacer fue recibirla para ser hechos inmunes a la enfermedad. De eso está hablando. Lo primero que necesitamos para sanar de pecado fue recibir, ¿verdad? Recibir el sacrificio de Cristo en la cruz, recibirle en nuestro corazón y en nuestra vida, recibir al Espíritu Santo dentro de nosotros para ser hechos hijos de Dios y así escapar, ser salvos de las consecuencias eternas de esta enfermedad, es decir, del infierno, del sufrimiento eterno. Y la medicina que limpiará nuestra manera de vivir es la Escritura, es la palabra, es la Biblia. No solo leyéndola, conociéndola, sino haciéndola, obedeciéndola, guardándola. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y si los jóvenes pueden limpiar su camino guardando la palabra del Señor, con mayor razón todos los que estamos alrededor. Pero Pablo en Romanos nos dice, fíjate, Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero ¿cómo dice? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué nos pide? Que hagamos morir las obras de la carne. Y eso me recuerda a lo que el Señor hizo con Israel en el desierto. Algo que le tomó 40 años y que espero que a nosotros nos tome
menos que eso. Por eso nos dice que lo hagamos por medio del Espíritu, es decir, ayudados, auxiliados, fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que el Espíritu nos haga sentir mal por algo que hagamos, lo que nosotros conocemos como redarguir del Espíritu, dejemos de hacerlo. Dejemos de hacerlo. Pero alguno pensará, pastor, eso me suena a vivir una vida llena de privaciones. Y sabe, pastor, eso es algo que me confunde. Porque por un lado escucho que me dicen que no haga eso, que no haga aquello, que no haga esto otro, porque a Dios no le agrada. Y por otro lado escucho que puedo hacer lo que quiera, porque para eso Cristo me hizo libre. Todo me es lícito que no. ¿A quién le hago caso? Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ver solamente una cita porque no es el propósito de nuestro estudio, pero Hechos 14:21 dice: después de predicar la buena noticia en Derbe y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, lugares donde ya había iglesia. Los animaron a continuar en la fe, es decir, a no dejar la fe, a no apartarse del camino. Y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Qué les recordaron? Que debemos sufrir, ¿qué? Muchas privaciones. Muchas, no pocas, muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Lo que quiere decir que en efecto habrá muchas cosas que nos gustan hacer y que debemos privarnos, dejar de hacerlas porque a Dios no le agrada. Y ya no estamos para agradar al mundo, ya no estamos para agradar a las demás personas, ya no estamos para agradar a los gentiles, ¿verdad? O a nosotros mismos incluso, porque ahora le pertenecemos a Dios y a quien debemos agradar es a Dios. Y eso es algo que necesitamos entender. Sí, yo puedo entender que, ay, qué chavocho y qué rico, ¿verdad? Sí, yo lo puedo entender, sí. Ay, sí, yo puedo entender que, ay, pastor, pero es que, ¿qué van a decir los de Mantur? Es que es lo que se espera de mí, crea fama y échate a dormir, ¿no? Ni modo que digan que tratando de complacer a las demás personas. Pero ¿qué es lo que me dice la Escritura? Primera de Pedro 4:3, fíjate. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya de hacer aquello que agradaba al mundo, a las demás personas, de llenarles el ojo, de complacerlos en todas esas expectativas que se habían generado en torno a nosotros, gente morbosa, finalmente. ¿Sí? O aún a nosotros mismos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahí te hablan, ¿verdad? Ese tiempo de hacer lo que los demás esperaban de nosotros o lo que nos gusta, pero es pecado, ya quedó en el pasado. Ahora tenemos un nuevo propósito en Dios. Ahora queremos no solamente entrar en el reino de los cielos, no solamente, sino que también deseamos agradar a Dios con nuestro andar, con nuestro caminar, con nuestro hablar, con nuestra manera de pensar, con la manera en que tomamos decisiones, agradar a Dios en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Agrada a Dios con tu manera de hablar. Agrada a Dios con tu manera de pensar, agrada a Dios con las decisiones que tomas, agrada a Dios en medio de tu trabajo, en medio de tu escuela, en medio de tu actividad, agrada a Dios en medio de tus vacaciones, porque tienes vacaciones de tu trabajo, pero no de Dios, agrada a Dios. Ahora, deseamos agradar a Dios, pero también deseamos trabajar para Dios. Deseamos ganar coronas, ganar galardones, tener reconocimientos que serán eternos, Deseamos que el día que nos encontremos ante la presencia de nuestro Señor, podamos escuchar qué nos dice. Bien, buen siervo y fiel, Mateo 25:23. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Deseamos entrar en el gozo de nuestro Señor, escuchar la final trompeta y estar listos, preparados para encontrarnos con Él en los cielos, para nunca, nunca más volvernos a separar. Así que ahí donde estás, en el lugar en el que te encuentras, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, en verdad necesitamos que seas tú hablando, obrando en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Cuántas cosas, Dios? ¿Cuántas cosas, Señor, pasan tan inadvertidas ante nuestros ojos? Hoy hablamos de ese tiempo que necesitamos, Señor, para ser transformados a tu misma imagen. Ese proceso en el que necesitamos entrar, en el que poco a poco me voy pareciendo a ti. Señor, en el nombre de Jesús, sé tú obrando en nuestro corazón y en nuestra vida, poniendo así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que bendito Dios, podamos mirar los anhelos y los deleites y los placeres de este mundo y podamos mirarlos a la luz de la eternidad comparados contigo. Y Señor, que indefectiblemente podamos decir, no, hombre, todo esto lo tengo por basura, por amor de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Te recuerdo que nos escuchamos todos los días a través de nuestro devocional. Que los días domingos, como hoy, tenemos nuestra enseñanza bíblica, y que el día de mañana recibirás tu estudio. Que el Señor te siga bendiciendo.